A raíz de que hemos dado diversas exposiciones, han surgido más dudas y probablemente van a ir surgiendo algunas otras más en el camino y haya que hacer algunas circulares o aclaraciones por parte de la autoridad o bien de la Asociación de Agentes Aduanales. De hecho, a, a partir de la publicación de una circular de la Asociación de Agentes Aduanales, la circular número 25 de este año, publicada el 15 de febrero, pues se aclaran varias cosas y esto da pie a que hagamos este nuevo curso para ir solventando todas esas dudas que han ido surgiendo. Y bueno, probablemente haya poco se va a ir normalizando. Bien, pues vamos a iniciar con la exposición del día de hoy, Incoterms y sus decrementables. ¿Por qué? Porque los Incoterms y los decrementables de la mano coexisten. Entonces vamos a iniciar la presentación. Permíteme la presentación, Roberto, por favor. Listo. Bueno, empezamos el día de hoy haciendo los agradecimientos y correspondientes a la licenciada Guadalupe Galeana y al licenciado Sergio Domínguez, que dieron la exposición de decrementables la semana anterior y con la cual el material lo estamos poniendo en este momento. Bueno, el temario para el día de hoy va a ser primero la definición y objetivo de los Incoterms, la explicación de cada uno de los Incoterms, versión 2020, que es la versión que estamos utilizando a partir del 1 de enero del 2020 precisamente. Tiene un año, un año, 2 meses que está en vigor. Los incrementables y los no incrementables, que son conceptos que anteriormente teníamos muy claros hasta que salieron los famosos decrementables. Luego el nuevo concepto del decrementable y los decrementables en función con los Incoterms, que es el tema principal de esta plática. Y por último, como siempre, pasamos a sección de preguntas y respuestas. Bien, pues vámonos directamente a definición y objetivos de Incoterms, en donde se los voy platicando brevemente. Pues los Incoterms, el objetivo de estos Incoterms, pues fueron reglas que se crearon para facilitar las transacciones internacionales y que delimitan los derechos y las obligaciones de un comprador y de un vendedor. Estos Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y es para ayudar a que las transacciones comerciales tengan más fluidez, más seguridad para todas las partes actuantes. Con la correcta utilización de los Incoterms, las empresas obtienen seguridad en la interpretación de los términos de negociación entre comprador y vendedor, ya que se aplican de manera internacional uniforme. Y están en vigor, como les comentaba, a partir del 1 de enero del 2020. Luego aquí una breve cronología de las versiones de los Incoterms, cómo se crearon en el año 36, se modificaron por primera vez en el 45, posteriormente en el 53, de ahí en el año 67, posteriormente 76, finalmente en 1980 ya se estableció que la modificación pues va a ser cada 10 años ya invariablemente. Entonces, por eso tenemos 80, 90, 2000, 2010, que es la que veníamos utilizando, hasta que se publica la 2020, que es la vigente. Por lo tanto, esperamos la nueva versión hasta el 2030. Tenemos todavía bastantes, 8 años para seguirlas utilizando. Luego vamos a ver este esquemita que varían los dibujos, pero básicamente
en todos lados hay dibujos parecidos que especifican los Incoterms de manera más visual, más gráfica, más entendible. Los Incoterms, si nosotros adquirimos el manual de Incoterms, pues es un libro de aproximadamente unas 120 hojas, en donde viene todo explicado, las responsabilidades de uno, de otro, respecto a cada momento, al transporte, la aduana de llegada, el transporte de llegada, etcétera. Sin embargo, pues la lectura es más complicada y es más fácil utilizar este tipo de esquemas. Este tipo de esquemas no sustituye a la literatura del propio manual, porque hay muchas cosas, muchos bemoles que hay que leerlos simplemente. Sin embargo, para efectos prácticos es muy ilustrativo ver este tipo de imágenes. Para quienes no están acostumbrados a ver estos gráficos, vamos a hacer una breve explicación, en donde esta parte que se señala en color rojo eh, simboliza el territorio del país del vendedor. Para nuestro ejemplo va a ser España. Luego esta parte simboliza el transporte principal, que puede ser transporte marítimo y sería el transporte desde España hasta Puerto Mexicano, puede ser Veracruz, Altamira, o puede ser el avión, por ejemplo, de Barajas, del aeropuerto de Barajas en Madrid, al aeropuerto de la Ciudad de México o al aeropuerto de Monterrey. En el caso de transporte terrestre, este transporte principal, que es el que hace el cruce internacional, pues lo hacen los famosos transfer, que son tractocamiones que cruzan las cajas tráiler por el puente internacional de carga, mejor conocido como Puente 3, o cualquier otro punto de la frontera. Luego en la parte que estoy señalando aquí en color verde, vemos ya los gastos y formalidades que se cumplen del lado mexicano. Tenemos la aduana de llegada, el transporte hasta destino y el destino de la mercancía. Aquí vamos viendo entonces que esta fábrica simboliza el domicilio del vendedor, este camioncito simboliza el transporte hasta el punto de exportación, esta casetita significa la aduana de exportación, las formalidades del despacho de exportación, la terminal de exportación, es decir, donde se ejecutan las maniobras para exportar, el transporte internacional, y de este lado tenemos la terminal de importación, llámese Veracruz, Altamira, la aduana de importación, el transporte desde la aduana y hasta el CEDIS o centro de distribución del cliente o bien a sus oficinas, dependiendo cómo tengan el esquema. Bueno, una vez explicado este cuadro, vamos a ver cada uno de los Incoterms de manera muy breve, porque el tiempo es corto y como lo vamos a compaginar con decrementables, nos interesa muchísimo que sí conozcan los Incoterms, pero darle tiempo para explicar ampliamente el decrementable en este nuevo esquema. Bueno, primero tenemos aquí que la obligación del vendedor se representa con una franja de color verde y la obligación del comprador con una franja de color azul. El símbolo de advertencia en color negro simboliza la transferencia del riesgo. Como todos sabemos, el ex-work es el Incoterm más simple de todos y consiste en que nosotros, como compradores, tomamos la mercancía al pie de las instalaciones de la compañía que nos está vendiendo, llámese fábrica, centro de venta, etc. ¿Esto qué es? ¿El mejor Incoterm o el peor Incoterm? Bueno, eso depende mucho del cliente, del lugar. Yo les explicaba la semana pasada que si voy a comprar Exwork y yo conozco el país, por ejemplo, tengo una compañía filial en España, conozco España, conozco cómo son sus transportistas, sus rutas y además
tengo contactos allá, contactos comerciales o una filial, pues puedo perfectamente comprar Exwork y encargarme de traer la mercancía hasta México. Sin embargo, si tengo una operación muy esporádica y viene de Singapur, que yo no sé si efectivamente hay transportes especializados para contenedores, si hay restricciones a la carga, si hay constantes salidas hacia México, etcétera. En ese caso, no me conviene comprar Exwork porque estoy asumiendo unos riesgos en un país en el cual yo desconozco. Bien, entonces pasamos al siguiente Incoterm, que es el FCA, el Free Carrier, que aquí la obligación termina cuando el que vende lo entrega puesto a bordo del transportista y ahí termina su responsabilidad. Cuando ya está en posesión del transportista. Entonces, si se dan cuenta, la barrita de responsabilidad del vendedor es un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque si en el camino se les cae o lo que sea, no pueden ponerlo a bordo del transportista, pues ahí tendrían responsabilidad. Y va disminuyendo un poquito la responsabilidad del comprador. Aquí, como pueden ver, el nombre es Free Carrier, libre transportista en lugar convenido. El siguiente que tenemos es exclusivo de transporte marítimo. Es muy importante resaltar que hay Incoterms exclusivos del transporte marítimo. Y eso es algo que a veces es desconocido y encontramos entonces Incoterms mal utilizados en transportes diferentes al marítimo, como es el caso que yo he visto que le ponen en las facturas FOB o FOB o Free On Board Laredo. Eso está incorrecto. El Free On Board es exclusivo de transporte marítimo porque significa libre a bordo del buque. Me estoy adelantando un poco porque estamos ahorita en el Free Along Ship, que significa libre a un costado del barco. Entonces, como pueden ver, pues este también es exclusivo de transporte marítimo. Aquí lo que tenemos que hacer es ya no nada más dejarlo a disposición del transportista en lugar convenido, sino que ya tiene que estar dentro del recinto portuario en donde van a efectuar las maniobras de carga. Ahora sí viene el famoso Free On Board o FOB, que es el más conocido y el más antiguo de todos los Incoterms. Como pueden ver aquí en la lámina, en unos intentos de Incoterms que se hicieron hace muchísimos años, en el 1812, las Cortes Británicas ya lo mencionaban dentro de los contratos de compraventa. Todavía los Incoterms ni existían, recordemos que empezaron en 1935. 100 años antes este término ya era utilizado y al día de hoy es el más utilizado a nivel mundial. Como les expliqué, es libre a bordo del barco, por lo tanto la responsabilidad del vendedor termina hasta que la mercancía está efectivamente cargada dentro del barco y por supuesto el que exporta tiene toda la responsabilidad de las formalidades de exportación. Por eso es tan usado, porque para el comprador ya le embarcaron la mercancía en un barco que ya viene hacia México. Ya le quitaron toda la responsabilidad de lo que pueda suceder en territorio del vendedor. Continuamos con el siguiente Incoterm, que es un Cuts and Freight, el cual también es para transporte marítimo exclusivamente. Y aquí no solamente lo ponemos a bordo del barco, sino que también se paga el flete. El que vende, además, paga el flete. Sin embargo, pueden ver que la transmisión del riesgo, que está señalada con el signo de admiración en color negro, termina en el puerto de carga. ¿Por qué? Porque la responsabilidad nada más es subirlo al buque y pagar el flete para que llegue al destino, pero no se responsabilizan de lo que pasa en el transcurso del viaje. ¿Por qué?
simplemente porque la mercancía no va asegurada, porque ya va a cargo de un transportista, y si hubiese algún daño, entonces el comprador tendría que hacer con el transportista alguna reclamación para ver si sus cláusulas de transportación le pueden pagar algo de la carga, le van a pagar algo, pero siempre va a ser mínimo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues, si la mercancía es de alto riesgo, es delicada, se puede dañar en una mala maniobra, lo que conviene es asegurar la mercancía. La probabilidad de que sufra un daño dentro del barco es baja, solamente que el barco tenga una situación de mal tiempo y sí se ha dado el caso que hasta han tenido que tirar contenedores para aligerar carga. Por lo tanto, si tu mercancía es muy básica, como por ejemplo granos de frijol en sacos, pues no tiene ningún caso que la aseguremos porque las primas van a ser altas y la probabilidad de que se dañe sea menor. Pero si tenemos maquinaria, equipo costoso que se puede dañar con más facilidad, sí es conveniente asegurarla. Para hacer el aseguramiento, pues tenemos este otro Incoterm, el COTS Insurance and Freight, el cual también es únicamente de transporte marítimo y consiste básicamente en el anterior con el flete y con el seguro incluido. Pero hay algo aquí que llama la atención, aunque los costos los paga el proveedor hasta ya hasta el puerto mexicano, la transmisión del riesgo vuelve a quedar en cuanto lo subimos al barco. ¿Por qué? Porque aunque la mercancía va asegurada, si hay algún daño, el beneficiario de esta póliza es la persona que está comprando. Por lo tanto, en caso contrario al anterior, si hay un daño en su mercancía, el que compra ya no va en contra de la empresa transportista que le pagaría una cantidad mínima, sino hace uso de la póliza de seguro que pagó el vendedor a cuenta de él. Y se preguntarán, bueno, y si el CIF es exclusivo de transporte marítimo, entonces, ¿qué pasa cuando, cómo ocupo un CIF en Laredo? Que también he visto por ahí algún CIF Laredo o CIF Aeropuerto de la Ciudad de México, está mal. Hay uno especial que es CIP, que vamos a ver después de este. El siguiente es el Cost Paid To, que es el costo pagado hasta. Y aquí hay algo muy importante. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. ¿Ok? El punto convenido en el país de destino. Sin embargo, este Incoterm no incluye eh, los trámites ni las obligaciones que hay que cumplir dentro del despacho aduanero. Por lo tanto, se entendería que nada más debe ser usado antes del despacho. Pero ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos en los que sí puede haber un CPT que sea hasta un lugar convenido y ese lugar convenido ya sea en el destino. Bueno, luego tenemos el CIF, que es el que les comentaba. Este es el equivalente al CIF. Si ustedes van a utilizar un CIF para un transporte diferente al marítimo, este es el que deben usar. Y también va con seguro hasta un lugar convenido y hasta ese lugar convenido debe ser en el país de destino. Luego aquí empezamos con otra categoría que son los que empiezan con la letra D. Tenemos el DPU, que es de nueva creación. El DPU, como ustedes pueden ver, pues avanza mucho más la responsabilidad del vendedor y disminuye las de ustedes. El DPU, que es de nueva creación, significa que el vendedor debe de cubrir todos los gastos hasta llegar a un lugar convenido en México. Pero, al igual que el siguiente, el DAP, no incluye las formalidades del despacho. Por lo tanto, llega, ellos pagan las maniobras de descarga, etcétera. Ustedes hacen el pedimento, se paga, se modula, se despacha
y una vez despachado ya le avisan a su cliente, ya quedó desaduanado, y entonces ellos se llevan la mercancía hasta el lugar donde convinieron entregar. Y lo principal, la diferencia de este es que incluye la descarga. Por eso el nombre de este DPU es Unload, Delivery at Place Unload, o sea, entregado en un lugar y descargado. Esa es la parte principal. Si ustedes van a comprar, por ejemplo, una maquinaria que requiera una descarga muy especializada, conviene este, para que la responsabilidad de la descarga en manos. Pero si ustedes van a traer un contenedor que trae paletizadas, no tiene ningún caso de DPU porque les va a costar a ustedes. Es decir, una persona que está en España va a tener que contratar a otra persona que está aquí para que esté en el momento específico en el que ustedes van a descargar, para poner un montacargas o la maquinaria que se requiera para hacer esa descarga de una artículo de simple manipulación. Es más conveniente que lo descarguen y no que lo haga el vendedor, porque esa maniobra se los va a repercutir en el precio. Pero volvemos al ejemplo anterior. Si traen una maquinaria muy costosa, muy delicada, que ustedes no son especialistas en la descarga, pues les conviene mejor que lo haga el vendedor y ustedes quedar libres de esa responsabilidad. Luego tenemos el DAP, muy conocido, muy usado, que se parece al anterior, pero no tienen la obligación de descargar la mercancía. En este caso, este también interrumpe su responsabilidad para los actos y formalidades del despacho. Es decir, que aquí el que va a tener la responsabilidad del despacho aduanal es el importador mexicano. Y finalmente llegamos al último Incoterm, el DDP. Esta es la parte opuesta al Export. Aquí el que vende se hace cargo absolutamente de todo gasto, y lo tiene que entregar con los derechos pagados. Por derechos se entiende impuestos de importación. Este famoso DDP o Delivery Duty Paid es el más completo, muchas veces conocido como puerta a puerta o door to door. Cabe hacer la aclaración, sentido más estricto por la legislación mexicana, este término de venta realmente es poco usado, y algunas veces de las que es usado, es utilizado de manera incorrecta. Porque según compran door to door, pero cuando la mercancía llega a la aduana, la persona que le está vendiendo, supongamos que es España, el vendedor español, dice, oye, ya llegó la mercancía al puerto, pero ahora dicen que requieren de un padrón de importadores y yo no tengo. Ah, no te preocupes, mira, lo importo yo, pero yo compré puesto mi planta, por lo tanto los impuestos los vas a tener que pagar tú. Entonces, la empresa española le paga los impuestos a la mexicana los paga a la aduana y intervienen los despachos. Una vez hecho el despacho, vuelve a tomar otra vez la mercancía, la compañía española, hasta entregar a México. Entonces, no están propiamente utilizando el DDP porque están interviniendo en el despacho. El DDP es, me lo pones en la puerta de mi negocio y yo no tengo que hacer nada. Por lo cual, eso sería una venta nacional. ¿Por qué? Porque esa mercancía ya debió haber sido importada o nacionalizada por la empresa española vendedora. Por eso les digo que las pocas veces que se ve, se usa mal, porque no se las venden nacionalizadas. Entonces compran DDP, pero ustedes intervienen en el despacho. Entonces ahí, ojo por esa situación. Bien, con esto terminamos la exposición de los Incoterms.